Autónoma de Baja California, Unidad Valle de las Palmas en Tijuana, y vamos a presentarles el tema de los residuos biológicos infecciosos para la materia de 1995 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la primera norma para regular el manejo de los residuos peligrosos biológicos infecciosos, por sus siglas RPBI. El objetivo primordial de esta norma fue el de proteger al personal de la salud de los riesgos relacionados con el manejo de estos residuos, así como proteger al medio ambiente y a la población que pudiera estar en contacto con estos residuos tanto dentro como fuera de las instituciones de atención médica. Con base en conocimientos científicos se realizaban las modificaciones a los criterios para la clasificación de los RPBI asentados en la norma NOM 087 ECOL SSA 1-2002. Así, residuos que fueron considerados peligrosamente infecciosos ahora ya pueden ser manejados como basura común. Esto trae consigo una disminución en el gasto por el manejo de RPBI. El paso número 1 para el proceso de manejo de los RPBIs es la identificación de los residuos. Los desechos deben de ser identificados inmediatamente después del procedimiento que los generó, en el sitio donde se originaron y por el personal que los generó. Esta práctica evita la reclasificación de los desechos, disminuyendo los riesgos para el personal encargado de su recolección de los residuos. Para su correcta identificación y posterior envasado, la separación de los residuos se debe de realizar de acuerdo a su estado físico, es decir, líquido o sólido, y de su tipo, como se va a indicar a continuación. Los objetos punzocortantes, los residuos no anatómicos, que van a ser gasas, torundas o campos saturados, empapados o goteando líquidos corporales y secreciones de pacientes con tuberculosis o fiebres hemorrágicas. Los patológicos, que van a ser placentas, piezas anatómicas que no se encuentren en formol, la sangre líquida y sus derivados, los utensilios desechables utilizados para contener, transferir, inocular y mezclar cultivos de agentes biológicos infecciosos y muestras biológicas para el análisis. El paso número 2 es el envasado de los residuos generados. Una vez que los residuos han sido identificados y separados de acuerdo al tipo y estado físico, estos deberán ser envasados de acuerdo a lo siguiente. Serán los tipos que son pulsocortantes. Estos son como agujas, navajas, lancetas, bisturís, que deberán de ir en lo que es un envase rojo de polipropileno, como el que mostramos aquí. Los no anatómicos son materiales de curación que estén empapados de sangre o líquidos corporales. Estos deberán de ir en lo que es una bolsa roja. Aquí tenemos dentro lo que es una bolsa roja. Los materiales desechables que contengan secreciones pulmonares de pacientes que sean sospechosos de tuberculosis también deberán de ir en una bolsa roja. Los patológicos, como son las placentas, las partes de tejido humano, deberán de ir en lo que son bolsas de plástico color amarillo. La sangre líquida y sus derivados, excepto lo que es sangre seca, deberá de ir en un envase rojo hermético. Las muestras para análisis de laboratorio, excepto orina y excremento, deberán de ir en un recipiente amarillo hermético. Los materiales desechables usados para el cultivo de agentes infecciosos deberán de ir en bolsas de plástico color rojo. Y por último, los fluidos corporales como el sinovial, pericárdico, pleural, cefalorraquídeo y peritoneal deberá de ir en lo que es un envase hermético color rojo. El paso número 3 es el almacenamiento temporal. Para evitar que los RPBI se mezclen con la basura común, se debe de preestablecer un sitio para el almacenamiento temporal de los RPBI. Los RPBI deberán almacenarse en contenedores con tapa y permanecer cerrados todo el tiempo. No debe de haber residuos tirados en los alrededores de los contenedores. Es importante que el área del almacenamiento esté claramente señalizada y los contenedores claramente identificados, según el tipo de residuo que contenga. La norma establece que en los tiempos máximos de almacenamiento de acuerdo al tipo de unidad médica, en los hospitales con 1 a 5 camas deberán de ser de 30 días, en los hospitales de 6 a 60 camas deberán de ser de 15 días y en los hospitales con más de 60 camas de 7 días. El paso es la recolección y el transporte externo. Para disminuir riesgos, el personal encargado de la recolección de los residuos dentro del área debe de estar capacitado en el manejo y conocer ampliamente los riesgos que su trabajo implica. ¿Qué debe saber el personal
personal que recolecta estos residuos? Bueno, pues los residuos que se generan en el área deben de ser bien identificados por la persona que los vaya a transportar. Debe conocer cada tipo de residuo y el envase de cada residuo. También debe de saber el equipo de protección que debe de tener y el procedimiento para su recolección. Es muy importante saber que antes de que se haga la recolección se debe de verificar que la bolsa esté al 80% de su capacidad. Las bolsas deben de estar cerradas con un nudo o con una cinta de tal manera que el cerrado sea muy seguro. Al momento de transportarlas, las bolsas de ninguna manera deben de ser comprimidas, ya que se podría generar algún accidente. Y también se debe de verificar que los contenedores estén bien cerrados. La basura común, para que no haya confusiones, esta deberá ser envasada en una bolsa de cualquier color, excepto que sea roja y amarilla. El transporte de los RPBI implica riesgos para el personal, tanto como para las personas que están alrededor de estos. Por lo tanto, debe existir una ruta preestablecida para trasladar los residuos en forma segura y rápida desde las áreas generadoras hasta el área de almacenamiento temporal, evitando pasar por donde haya muchas personas. La unidad debe contar con carros para transportar estos residuos y estos deben de ser lavados de la manera correcta para que no haya infecciones posteriores. Número 5 es el tratamiento. Las instituciones de salud pueden realizar el tratamiento final desde los residuos dentro de la misma unidad médica. La forma más limpia y barata es utilizando el autoclave, excepto para los punzocortantes y para las partes del cuerpo. Para lograr la desinfectación se colocan las bolsas rojas resistentes al calor húmedo y bien cerradas en el autoclave a 121 grados centígrados con 15 libras de presión durante 30 minutos. En el caso de las cajas Petri desechables y otros tipos de dispositivos de plástico utilizados en el laboratorio quedan irreconocibles. Una vez estériles e irreconocibles se podrán disponer como basura común. El autoclave es utilizado para el tratamiento de los RPBI y no puede ser utilizado para estilizar otros instrumentos médicos, por lo que se recomienda ubicar un sitio especial para instalar el autoclave solo para el tratamiento de estos residuos. Una sugerencia es colocarlo dentro del mismo almacén temporal exclusivo para los RPBI. En caso de no contar con un autoclave, los RPBI se deben de almacenar temporalmente dentro de los límites de tiempo mencionados anteriormente, para ser recolectados más tarde por el servicio especializado por esos residuos. Los centros de salud de difícil acceso que no cuenten con servicio de recolección podrán optar por tratar estos residuos dentro de la unidad médica, como se mencionó anteriormente. Paso 6. Disposición final. Los RPBI que hayan sido tratados podrán disponerse en los camiones recolectores de basura común, mientras que los RPBI de tratamiento deberán enviarse a empresas recolectoras autorizadas. Los residuos peligrosos biológico-infecciosos pueden representar un riesgo para la salud de la población dentro y fuera de donde se generan, por lo que es muy importante aprender sobre el manejo adecuado de los mismos, así como los riesgos a los que se pueden estar expuestos. La capacitación y la colaboración de cada una de las personas que participan en esta cadena ayudará a una mejor utilización de los recursos para la salud, disminuirá los riesgos para el personal involucrado en la cadena y ayudará a tener un medio ambiente más saludable y libre de riesgos para la población en general. Y así concluimos el tema de RPBI. Gracias.